Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. No sé si ustedes son mexicanos de chocolate. Hace una semana estaba caminando con mis hijos en la calle y había mucha fayuca, había cosas que estaban muy baratas y que parecían juguetes que eran más caros, y mis hijos me preguntaban por qué estos juguetes están mucho más baratos que los juguetes que vemos tal vez en Chedraui o en cualquier tienda, que parecen lo mismo. Y les expliqué que pues esos juguetes eran imitación de esos juguetes, y que los juguetes que eran imitación pues estaban más baratos. Y me preguntaron, bueno, ¿cómo sabemos si un juguete es original o es chafa o es de chocolate? Y les dije, bueno, muy sencillo, tienes que ver las etiquetas, tienes que ver las marcas de los juguetes y tienes que ver si esos juguetes pues son originales. Y si son originales pues te van a costar más, pero van a durar más. O si son de fayuca, no van a tener marcas o no van a tener cosas con las que los puedas distinguir. Son más baratos, pero no te van a durar tanto. Y de eso empezamos a hablar de la existencia, de la vida, del por qué, y terminamos hablando de cómo es que ellos pueden saber si son mexicanos o no. Les dije muy fácil, mira, ¿te gusta el chile? Me dijeron sí, me gusta el chile. ¿Te gustan las papitas con limón? Me dijeron sí, me gustan las papitas con limón. Pero les pregunté si le echaban limón al arroz, me dijeron que sí. Les dije, entonces ahí está, eres mexicano. Pero una cosa más, ¿sabes qué? Puedes saber si eres mexicano si en tu brazo, en uno de tus brazos, creo que es en tu brazo izquierdo, tienes una marca ahí. Y esa marca es la marca que te dice que estás hecho en México. Se alzaron la playera y no la tuvieron porque ellos crecieron los primeros años en Estados Unidos, allá no les ponen la vacuna, y les dije, bueno, no se preocupen, son mexicanos, pero son mexicanos de chocolate. Ahora me pregunta esta mañana para ustedes, sé que son mexicanos, mi pregunta es, ¿serán cristianos de chocolate? ¿Y cómo es que sabes si no eres un cristiano de chocolate? El apóstol Pablo ahora va a hablar con los corintios y les va a seguir explicando
las repercusiones del Evangelio y les va a dar características de aquel cristiano que no es de chocolate. El apóstol Pablo les va a decir la manera en la que vive el cristiano, la manera en la que predica el cristiano, el mensaje que predica el cristiano y la gente que responde a ese mensaje, ¿sale? Entonces son 3 puntos bien fáciles. La manera en que vive el cristiano o cómo es que predica el cristiano, la forma en la que vive el cristiano, por qué es que vive así, por qué es que predica así, y el tercero, la audiencia que responde a ese mensaje. Pablo va a estar confrontando la sabiduría de este mundo. ¿Se acuerdan de lo que estamos platicando desde el principio de Corintios? Y es interesante que Pablo responde a todas las complejidades de esta iglesia, responde con el Evangelio. Para Pablo, el ser cristiano no nada más era una onda de estar en la iglesia los domingos, cantar canciones bonitas, conmovernos emocionalmente y después salir el lunes y empezar a vivir en la carne o como si no fuéramos cristianos. Para Pablo, el ser cristiano es que el Evangelio te informe cada área de tu vida. Que el Evangelio vaya confrontando cada rincón de tu corazón y cómo es que el Evangelio responde a cada problema de esta iglesia. Es bien interesante verlo en los capítulos del 1 al 4. Hay división y la razón de esta división es porque se están peleando para ver quién es el más importante, para ver quién es el más elocuente. Pablo le responde con el Evangelio, no le responde con consejos, no le responde con experiencias, no le responde con libros de superación personal. Pablo le responde con el Evangelio y les dice que Cristo los ha unido, y es más, el Evangelio es para los necios y los que el mundo considera poco sabios. Date cuenta que la respuesta de Pablo es el Evangelio. Después ahí en el capítulo del 5 al 7, los corintios están viviendo en desorden en su vida de índole sexual y Pablo le responde con el Evangelio. Una vez más, no le responde con consejos, no le responde con ideas que él tiene, sino le responde con el Evangelio y les dice que el Evangelio es la realidad de que han sido comprados con Cristo, ahora le pertenecen a Cristo, y es que Cristo no solamente murió para redimirlos espiritualmente, sino para redimirlos físicamente también, y ahora su cuerpo no es de ellos y viven en una nueva realidad. Después ahí en el capítulo del 8 al 10 están viviendo en superstición. ¿Te acuerdas la comida ofrecida a los ídolos? Pablo les dice que el Evangelio son las buenas noticias de la victoria de Cristo, que solo hay un Dios, que no hay otros dioses y que el cristiano entonces debe de dejar de vivir en superstición. Después el capítulo del 11 al 14 están viviendo en desorden en la cena del Señor, van ahí a atragantarse de la comida. Pablo les responde una vez más con el Evangelio. Pablo les dice que el Evangelio es que Cristo sirvió al humilde, alimentó al necesitado y al hambriento, que Cristo se empobreció para enriquecer a los que no se lo merecían. Y quiero que veas cómo es que Primera de Corintios es prácticamente el Evangelio informando cada área de nuestras vidas. Entonces el día de mañana que llegues otra vez ahí a la oficina, tal vez con el compañero que te cae gordo, te aconsejo que veas cómo es que el Evangelio informa esa situación, más que escuchar sabiduría humana. Pablo está confrontando estos problemas y Pablo les recuerda las realidades y las implicaciones del Evangelio. Pablo les está diciendo que no pueden mezclar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Que eres un cristiano de chocolate si tienes ahí en tu devocional diario un montón de sabiduría del mundo con un poquito de cristianismo. Que no puedes ahí hacer una campechana de la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Que no puedes estar consumiendo la sabiduría del mundo y al mismo tiempo pretender que puedes informarte o que puedes creer de la sabiduría de Dios, que puedes beber de la sabiduría de Dios. Entonces quiero que veas ahora a Pablo en el segundo capítulo, le sigue hablando de lo mismo. Quiero que veas cómo Pablo les dice que el verdadero cristiano vive. Pablo les dice la manera en que llegó él predicándoles.
Están asombrados, esta iglesia está asombrada por los poderosos, por los elocuentes, por aquellos influencers que tienen muchos followers, que tienen muchas empresas tal vez, que están viviendo en éxito, que les dan consejos prácticos para subir la escalera social, que les dan consejos o recetas para mejorar su X o Y. Pablo está llegando y les está diciendo, esta es la forma en la que un cristiano vive, esta es la forma en la que un cristiano predica. Fíjate, ve conmigo al versículo 1. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fue a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Fíjate la segunda parte del versículo 6, dice, pero no llegué no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. No llegó con la sabiduría del mundo. No llegó con clichés o con eslogans que el mundo repite. No llegó diciéndoles que el que no tranza no avanza. No llegó diciéndoles que son lo más importante del mundo y que ellos entonces son los que toman las decisiones de su destino. No llegó predicándole la sabiduría del mundo, llegó con una actitud humilde. Y llegó con una actitud humilde porque era cristiano, porque había conocido a Cristo. La versión Dios habla hoy, fíjate, dice, me presenté débil y temblando. La Reina Valera 60, me presenté con mucho temor y temblor. Quiero que te des cuenta de este contraste. No me presenté con gran elocuencia y sabiduría, sino temblando y con debilidad. ¿Te das cuenta el contraste? Elocuencia, sabiduría, debilidad y miedo. Es la antítesis de un líder contemporáneo. No llegó seguro de sí mismo. No llegó apuntándose a él mismo. No llegó con un mando del escenario impresionante. Llegó humillado, llegó quebrantado y llegó con miedo. ¿Por qué llegó con miedo? Porque estaba predicando un mensaje totalmente contrario a lo que esta ciudad atesoraba. ¿Te acuerdas? La semana pasada habíamos dicho que el sueño de esta ciudad era tener una estatua en la avenida. Era convertirse virales. Era ser una persona importante. Empezaban a existir como personas cuando la gente los empezaba a ver y les empezaba a pedir consejos. Ellos empezaban a cobrar su existencia o empezar a importar para el mundo cuando la gente los veía y la gente los veía como una imagen de autoridad. Como un Mark Zuckerberg, como este cuate que está, se me olvidó el nombre, que está haciendo que quiere ir al espacio otra vez, se me olvidó, lo tenía, pero no llegó como este tipo de personas. Llegó temblando, llegó quebrantado, llegó débil. Débil seguramente hace referencia a una enfermedad física que tenía. ¿Te acuerdas en 2 de Corintios cuando reconoce que hay un aguijón en la carne y que Dios se lo ha puesto para humillarlo? ¿Te acuerdas que en Gálatas capítulo 4 hace referencia a una enfermedad? Esta enfermedad muchos comentan que lo habían hecho muy débil, de forma poco impresionante físicamente. Algunos comentan que vino temblando y humillado porque vivía siempre en necesidad, en carencias. No tenía recetas para hacer tu primer millón, más bien te enseñaba cómo vivir en carencias por la gloria de Dios. Tenía que trabajar, tenía que vivir en carencias, era la antítesis de un líder contemporáneo, no te daba recetas para ser exitoso. Vivía siempre perseguido, vivía débil, quebrantado, y era totalmente lo contrario al que los líderes contemporáneos predicaban. Pero esa es la realidad de Dios y su llamado. Fíjate, Moisés es llamado en Éxodo 4 a pesar de su falta de elocuencia, ¿te acuerdas? Isaías, en el capítulo 6 de Isaías es llamado, aunque se considera impuro, indigno para la tarea, ¿te acuerdas? Jeremías
En el capítulo 1 de su libro, Jeremías es llamado, a pesar de que era considerado demasiado joven, un niño en ese entonces, irrelevante para la sociedad. Pablo quiere asegurarse que la gente entienda que la fe del Evangelio no proviene de las habilidades del predicador, no proviene de los medios por los cuales se predica el Evangelio. La fe viene solamente del poder de Dios que está predicando ese mensaje. El poder del Evangelio no viene de lo informativo de la predicación. El poder del Evangelio no viene de la elocuencia del mensaje. El poder del Evangelio no viene de las palabras que se utilizan en la predicación. No viene de los poderes retóricos de aquel que se atreve a abrir la palabra de Dios. El apóstol quiere asegurarse que entiendan que él vino en humildad y quebrantado, porque vino predicando un mensaje de humildad para los quebrantados. Pablo entonces vino de forma humilde, quebrantada. No quiso pretender que lo que Dios estaba haciendo dependía de él. No quiso ni siquiera empezar a imaginarse que él era la causa y la razón por la cual la iglesia de Corinto estaba conociendo a Cristo. Les está diciendo a los corintios que él vino de forma humilde y quebrantada y Dios lo había quebrantado, ¿te acuerdas? Para que en su debilidad Dios mostrara su fortaleza. Hermano, muchos de nosotros queremos ser usados por Dios. Y tal vez nos sorprendemos por qué Dios no nos ha utilizado, tal vez es porque sigues pretendiendo que eres fuerte. Tal vez porque en tu necesidad sigues aferrándote a tus propias fuerzas que lo que Dios provee en tu necesidad. Porque este mensaje no nada más es para el apóstol, es para todos nosotros. ¿Cómo es que debemos de vivir nosotros? ¿Cómo es que debemos de predicar el Evangelio? ¿Cómo es que predicas el Evangelio si es que lo predicas? ¿Cómo es que lo predicas a la gente? ¿Por tu fortaleza? ¿Por tus ideas? Reconociendo que no eres nada y que Dios ha hecho absolutamente todo. Fíjate, él vino en humildad, Pablo vino débil. Vino confiando en el Espíritu Santo. Versículo 4 dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu Santo. No les prediqué con palabras sabias o elocuentes. No utilicé tal vez estrategias pragmáticas, no utilicé lo que estaba de moda, lo que estaba trending, lo que a la gente le gustaba más en ese momento. Sabes, hay una idea en la plantación de iglesias donde vas, antes de plantar una iglesia a una ciudad o a una colonia, vas a hacer un censo. Y en ese censo le preguntas a la gente lo que es más importante para esa gente. Dependiendo de la colonia, la división socioeconómica, la división cultural cambia. Entonces, por ejemplo, si quiero plantar una iglesia en Montemagno, voy a ir a hacer un estudio sociodemográfico y me doy cuenta que la gente de Montemagno pues está más interesada en lo estético, en lo que está trending, en lo limpio, en lo bonito. Tengo que utilizar tal vez un lenguaje más educado. Si voy al sumidero tengo que utilizar otro tipo de estrategia y entonces la idea es presentar el tipo de iglesia que me asegure que traiga el mayor número de personas. Pero fíjate, el problema de raíz de esa estrategia es que estoy poniendo por encima la audiencia antes del mensaje. Porque cuando llegue a Montemagno y pongo una iglesia que se vea bien padre y fresa y pudiente, voy a atraer a los que están interesados en lo superficial y en lo trendy, y el día que sea aburrido, el día que no sea su estándar o el día que no está trending, se van a cambiar de iglesia. Y es lo que hemos visto repetidas veces en cada una de las iglesias que hemos pretendido confiar o poner para cargar el peso de la misión de Dios, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, prediqué no con palabras sabias o elocuentes. No me interesaba lo que estaba de moda allá afuera. No me interesaba lo que la gente quería escuchar. Vine con la demostración del poder del Espíritu.
¿Qué es esa demostración del poder del Espíritu? Quiero que te des cuenta que está en singular. Fíjate que está en singular. Dice la demostración del Espíritu Santo. Es la misma palabra que aparece en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Fíjate, dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Date cuenta de la razón de Pablo. Sé que los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con el poder, es decir, con el Espíritu Santo, o sea, con profunda convicción. ¿Te das cuenta cuál es la demostración? La demostración del Espíritu Santo es conversión, es arrepentimiento. Te lo leo otra vez. No solo con palabras, estoy convencido que ustedes son escogidos, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, o sea, con profunda convicción. Está diciendo aquí: no les hablé ni prediqué con sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, la veracidad de mi mensaje se comprobó por la conversión que vimos en esta iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes experimentaron el avivamiento no porque vieron muchas lágrimas, no porque encontraron diamantes abajo de sus sillas, no porque hubo polvo de oro cayendo por todos lados, no porque veían ángeles volando en las esquinas de la iglesia. No, ustedes saben el poder del evangelio porque experimentaron la conversión del Espíritu Santo. Algo que es totalmente imposible de crear. Algo que yo no puedo dar absolutamente a nadie. Algo que me humilla como predicador, porque por más que me esfuerzo, no puedo crear lo que solo Dios crea. Y lo crea a través del Espíritu Santo, y la demostración del Espíritu Santo no son muchas lágrimas, no es mucho emocionalismo, son vidas cambiadas. Eso humilla al predicador y le da un sentido de realidad o realismo que, aunque la gente aplauda en cada mensaje, absolutamente es irrelevante si la gente no cambia por el mensaje que acaba de ser predicado. No vine con estrategias, con sabiduría, vine con el poder del Espíritu, confrontando corazones, creando una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, con vidas transformadas. Y fíjate su razón, versículo 5: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Te está diciendo por qué es que vino así. ¿Por qué es que vino viviendo así? ¿Por qué es que Pablo como cristiano vive así y predica así? Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo es una persona asombrada por Dios y por su gracia, por lo que hizo en la vida de un perseguidor de la iglesia. Pablo no puede creer de la que se salvó y cómo Dios lo llamó a pesar de lo que era el primero de los pecadores, como se llama. Pablo no se la cree. Pablo está asombrado de eso y lo que quiere es que la gente se asombre de ese Dios. No quiere que se asombre de Pablo, quiere que se asombre del Dios que lo rescató. ¿Te das cuenta? Por eso vine, para que la fe de ustedes no descanse en sabiduría humana, en mi elocuencia, en mi poder, sino en el poder de Dios. ¿Y cómo es que entendemos la fe? Es la disposición del corazón, lo hemos explicado varias veces, ¿te acuerdas? Es la disposición del corazón, de nuestra voluntad, de poner nuestra confianza en las promesas de Dios. No solamente son sentimientos, sino es la habilidad supernatural que Dios nos da para poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Pablo está diciendo: no quiero que pongan sus promesas en mí porque sé que no soy absolutamente nada. Por eso no me atreví predicándoles sabiduría humana, consejos, tips, experiencias. Vine predicándoles el mensaje de la cruz. Quiso el apóstol que pusieran su confianza en las promesas de Dios, no en las promesas que Pablo les daba. Pablo era un predicador que cada promesa que les daba estaba arraigada en las Escrituras. Que cada idea que tenía estaba anclada en las Escrituras. Que no se atrevía a prometerte absolutamente nada por su pura sabiduría.
porque no podía asegurar nada. Pablo quiere que pongan su confianza en Dios y en sus promesas, no en la sabiduría de este mundo o en su elocuencia. Pablo quiere que entiendan que el Evangelio es Dios, no otra cosa. Pablo quiere que entiendan que el Evangelio son las buenas noticias de que Dios se ha entregado a sí mismo a un pueblo que no lo merece. No es una vida mejor, no es un matrimonio más feliz, no son hijos más obedientes, no es una esposa más dócil, no es un esposo más cariñoso. Muchos predicadores, te diría, predican más la sabiduría del mundo que a Cristo. Predican recetas, prácticas, para asegurar que tu esposa sea más lo que sea. Para que tu esposo sea más cariñoso. Para que tu hijo no te vaya a salir gay. Para que tu trabajo sea más placentero. Para que tu cuenta bancaria incremente más. Pablo le está diciendo que no vino con recetas, no vino con sabiduría humana ni con promesas que no podía sustentar. Vino predicando a Dios, las buenas noticias que Dios se había entregado Él mismo para acercarlos Él mismo a un pueblo que no lo merecía. Te hago una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de estar en un lugar donde están todas las personas que tú más quieres, con las comodidades que tú más quieres, con las sensaciones que tú más deseas, en el lugar que tú más deseas, que esté todo perfecto, cómodo, sin enfermedad, sin hambre, sin sueño, vaya lo ideal. Y si en ese lugar no estuviera Cristo, ¿estuvieras dispuesto a vivir ahí? ¿Llamarías ese lugar cielo? Si Cristo no estuviera allí, verás, muchas ideas que tenemos del cielo son prácticamente la sabiduría del mundo. Es un lugar totalmente cómodo, sin hambre, sin enfermedades, pero pocas veces pensamos que el cielo es prácticamente Dios y estando en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Fíjate John Piper lo que dice: Cristo no murió para perdonar a pecadores y continúen atesorando cualquier cosa más que a Dios. Las personas que serían felices en el cielo si Cristo no estuviera ahí, no estarán ahí. El Evangelio no es un medio para llevar a la gente al cielo. Date cuenta de esto. Otra vez te lo repito. El Evangelio no es un medio para llevar a la gente al cielo. Es la forma de llevar a la humanidad a Dios. Es la forma de derribar todos los obstáculos para un gozo eterno. Si anhelamos a Dios sobre todas las cosas, no hemos sido regenerados por el Evangelio. Pablo les está predicando el Evangelio. No les está predicando ideas para mejorar su vida. No les está dando promesas de un mejor cuerpo, de un cuerpo más sano, de una familia más unida, de una columna moral más fuerte. Pablo les está predicando a Cristo. Y Pablo se presenta humilde como nada para apuntarles a aquel que Pablo ama, a aquel que atesora. Pablo no se presenta como Dios, ni como el medio, ni como la llave para llegar a Dios. Muchos de nosotros, te diría, traicionamos esta sabiduría del mundo cuando compartimos nuestro testimonio. Y nuestro testimonio es cómo Dios nos ha bendecido materialmente, aunque pocas veces hablamos de nuestra necedad y cómo Dios nos ha rescatado. Mucho de nuestro testimonio es cómo Dios nos ha librado del sufrimiento, no cómo Dios nos ha perdonado nuestro pecado. Muchos de nosotros en nuestro testimonio nos presentamos como héroes porque queremos que la gente se impresione por el pecado en el que vivíamos. Vaya, éramos peores que el Chapo. Y en nuestro testimonio somos la estrella. Pablo no quiere saber nada de lo que hizo en el pasado,
quiere predicarles lo que Dios hace y lo que Dios estuvo dispuesto a hacer en Él a pesar de lo que es Él. Muchos de nosotros traicionamos una sabiduría de este mundo en nuestra consejería porque no los apuntamos a Cristo, los apuntamos a lo que nos resultó, los apuntamos a lo que pensamos, a lo que consideramos, a lo que escuchamos. Muchos de nosotros traicionamos una sabiduría del mundo en nuestro ministerio, en nuestra crianza. No queremos que nuestros hijos atesoren más a Dios que a nosotros y a nuestra obediencia, aunque su obediencia en Cristo los lleve a lugares que nosotros jamás quisiéramos que fueran. Queremos velar por su seguridad, por su comodidad y los aconsejamos con sabiduría del mundo para mantenerlos tal vez adormecidos en un lugar seguro donde Dios no los alcance y los lleve a lugares donde nosotros no nos los podemos proteger. La sabiduría del mundo se ve cuando una iglesia se desploma porque el líder desaparece, y es que esa iglesia nunca fue arraigada en la palabra de Dios, sino fue arraigada en la imagen del líder. Mucho de esta sabiduría del mundo se ve en nosotros cuando nuestra obediencia está ligada a los líderes que nos ven o que nos vigilan o a la iglesia a la que pertenecemos. Porque llegué al Evangelio, no al Evangelio de Dios, el omnipotente, el omnipresente, el todo misericordioso, sino llegó al Evangelio de que si te ven, te van a regañar y qué vergüenza. Entonces me escondo para hacer cosas que sé que Dios no quiere. Porque no conozco ese Dios omnipresente, todo misericordioso. Conozco el evangelio de esa iglesia que se va a enterar. ¿Te das cuenta cómo traicionamos la sabiduría de este mundo? Pablo no quiere saber nada de eso, no llegó con sabiduría, no llegó con consejo, llegó predicándoles a Dios. Entonces Pablo llegó con la manera quebrantada. Pablo llegó con un mensaje y ese mensaje es redentor, no meritorio, revelado, no obtenido. Un mensaje redentor, no meritorio, revelado, no obtenido. Fíjate cómo dice versículo 2, me propuse más bien estando entre ustedes no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. Crucificado en tu lugar porque eres un pecador, porque no te mereces absolutamente nada, nada. Crucificado en tu lugar porque eres una ofensa delante de Dios, porque Dios está airado contigo. Porque no te mereces el perdón de Dios, no te lo mereces. Cada cosa que haces, cada cosa que piensas es una ofensa delante de Dios, lo es. Tu propia existencia es una ofensa, es una afrenta a su santidad, lo es. Pero sabes que la sabiduría de este mundo nos dice que somos especiales. Que no es que nosotros nos debemos de arrepentir, sino que el mundo nos debe de apoyar. Fíjate lo que estaba leyendo la semana pasada, una niña en Australia se cree gato. La sabiduría de este mundo nos dice que no necesita arrepentimiento, sino necesita ser apoyada. Y la escuela la apoya y la escuela le puso una caja de arena para que vaya al baño en serio, es en serio. Predícale a este tipo de gente, preséntale un predicador que no viene con sabiduría excepto a Cristo y este crucificado por tus pecados, porque no te mereces la redención y Cristo te la regaló porque murió en tu lugar. Habla con un transexual y dile que no necesita ser apoyado, terapia de hormonas, sino necesita arrepentimiento. Necesita reconocer que ha corrompido la imagen de Dios, que lo que ha hecho es una violación directa a la santidad de Dios, que no va a encontrar la paz rechazando la voluntad de Dios. R.C. Sproul, fíjate lo que nos dice, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Tu pecado no es raíz de las circunstancias. No es que desvías fondos porque la economía está muy gacha. No es que se justifica tu pecado porque tu esposa es muy grosera. No es que se justifica tu pecado porque tu esposo no te pone atención.
Verás, la razón de tu pecado no se excusa ni es una explicación, una razón dada en el contexto social. El problema no es el lugar, ni la situación, ni el tiempo en el que vives. Es tu corazón, porque eres un pecador, naciste en pecado, no puedes hacer otra cosa más que pecar. Y entonces la redención o el poder del Espíritu Santo del cual Pablo está hablando es confrontar ese corazón, transformarlo, quebrantarlo, y ahora que puedas reconocer una sabiduría que antes rechazabas. Fíjate, es una obra revelada, no obtenida. Versículo 7, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. En otras palabras, no vas a alcanzarla por tus esfuerzos. No es para los más sabios, no es para los más inteligentes, no es para los más elocuentes. Versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Date cuenta, en Hechos 17, los epicúreos llaman a Pablo charlatán. En Hechos 17 se ríen de su mensaje. En Hechos 18, Galión, el gobernador de Acaya, considera el evangelio sin importancia. En Hechos 26, Festo llama a Pablo un loco. Esos son los sabios de este mundo, no pueden alcanzar, no pueden entender el mensaje por más que se esfuercen, no pueden hacerlo, no se llega al evangelio por deducción humana. Te humilla y te pone al mismo nivel que el pordiosero que está allá afuera. Te pone al mismo nivel que el homosexual que te cae tan gordo. Te pone al mismo nivel que el chapo. Te pone al mismo nivel que absolutamente toda la creación, porque no puedes llegar al evangelio por tu propia fortaleza. Si llegas al evangelio y si estás aquí, es la pura misericordia de Dios. El evangelio no es para los sabios. No lo entendió Festo, no lo entendió Galión, no lo entendieron los epicúreos. Fíjate una cita de Nietzsche: ¿es el hombre un error de Dios o es Dios un error del hombre? Fíjate, Stephen Hawking. ¿Conoce a Stephen Hawking, uno de los sabios de este mundo? Fíjate lo que dice: creo que la simple explicación es que no hay un Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a darme cuenta que probablemente no hay un cielo o un infierno tampoco. Tenemos solo esta vida para apreciar el gran diseño del universo y para vivir agradecidos con eso. Creo que la simple explicación es que no hay un Dios. Me interesa la primera palabra, creo. Pensé que era un científico y que no tenía creencias sino afirmaciones. Creo que la simple explicación es que no hay un Dios. Fíjate lo que dice Juan Calvino. Confrontado con la revelación de Dios, el incrédulo es como un asno en un concierto, completamente desinteresado y ansioso por interrumpir. El evangelio no es para los sabios. Versículo 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ni siquiera nos podemos imaginar por nuestra creatividad o nuestro ingenio lo que Dios ha destinado. Déjame terminar con la audiencia. Vemos la manera de predicar, el mensaje que predica, y vemos la audiencia, la gente que responde a este mensaje. La primera parte del versículo 6, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta madurez no se define por una elocuencia, por un coeficiente intelectual, se define por el amor a Dios. Influenciados por la sabiduría de Dios y esta sabiduría de Dios moldeando nuestras vidas. Pablo después va a hablar de los niños o de los bebés espirituales en esta misma epístola, y estos bebés espirituales son aquellos que quieren la atención para ellos mismos, que utilizan sus dones para engrandecerse, que crean divisiones porque piensan que su derecho es el más importante por sobre toda la iglesia. Pablo está diciendo que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Una madurez que no te lleva a enorgullecerte, sino que te humilla. Una madurez que no te lleva a separarte de tus hermanos, sino que te lleva a unificarte con ellos. Versículo 10 al 12, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Los que tenemos el Espíritu somos los que entendemos la sabiduría de Dios.
Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Te hago una pregunta. ¿Entiendes lo que por su gracia Él te ha concedido? ¿Entiendes con lo que por su gracia Él te ha concedido? Fíjate, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. No el espíritu que nos da la sabiduría del mundo, sino el espíritu que nos da la sabiduría de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hermano, ¿cómo sabes si eres un cristiano de chocolate? ¿Entiendes lo que por su gracia te ha concedido? ¿Entiendes la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo? ¿Entiendes que ha humillado al sabio? ¿Entiendes que ha humillado a aquel que pensaba que no necesitaba nada? ¿Entiendes que uno es redimido absolutamente por los méritos de Cristo a pesar de lo que somos nosotros? Que no podemos atribuir nada a Dios, que no podemos contribuir con nuestra salvación más que nuestro pecado, que los que estamos acá no somos mejores personas que los que están afuera, que no somos personas que nos merecemos más la salvación, sino que Dios en su gracia ha decidido rescatar lo necio y lo pobre del mundo para apuntar a su misericordia. Y si es así, si en verdad lo has entendido, hermano, ¿por qué te enorgulleces o por qué sigues bebiendo de la sabiduría de este mundo pensando que el evangelio son recetas para asegurar una vida más cómoda o un reconocimiento de la sabiduría del mundo que se opone a Dios? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Fíjate, del 14 al 16, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La prueba del poder del evangelio en tu vida, hermano, no son aplausos, no son lágrimas necesariamente, aunque no tienen nada de malo si son sinceras. El poder del evangelio en tu vida son vidas transformadas, que puedes escuchar, discernir, entender la sabiduría de Dios, que puedes reconocer la necedad del mundo, que puedes entender que lo que está trending ahora dejará de ser junto con los gobernantes que Pablo dice dejarán de ser, que los ataques pseudointelectuales del mundo hacia el cristianismo dejarán de ser, que debes de dejar de bailar para el mundo, ser viral para el mundo, tratar de ser notado para el mundo, porque la sabiduría de Dios nos dice que Dios ha notado a lo que no valía. Pablo nos está preguntando si somos cristianos de chocolates. Él vino viviendo de una forma. Él vino predicando un mensaje. La audiencia que es el pueblo de Dios reconoce este mensaje porque tiene el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta con la cual te quiero dejar el día de hoy, hermano, revísate tu brazo. Chance y no tienes esa cicatriz. Revisa tu corazón, chance y no eres cristiano. Padre, te doy gracias, Padre, por este mensaje que nos confronta. Gracias por la valentía del apóstol hablarle a esta iglesia que ha sido tan influenciada por el mundo, por su sabiduría, que no están mostrando, mi Dios, frutos del evangelio. Y Pablo, de forma amorosa y honesta, les dice que si no lo entienden y si no lo reconocen, no tienen el Espíritu. Padre, te ruego que tú seas conmigo, mi Dios, esta semana, que puedas, como el apóstol lo dice, considerar si estoy firme. Señor, sabemos que aquellos que han sido redimidos están seguros en tu mano a pesar de sus luchas, a pesar de sus flaquezas. Te ruego que tú por tu Espíritu nos des esa seguridad, si es que somos cristianos, y mi Dios, nos hagas examinar nuestra vida. ¿Qué sabiduría estamos escuchando? ¿Qué tipo de consejos estamos escuchando, mi Dios? ¿Cómo es que estamos viviendo nuestras vidas? Gracias por
el Evangelio, por las promesas que tú nos has dado en Cristo, mi Dios, y te lo agradecemos en Él.